El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados se reunía para discutir un eventual acuerdo. Ese acuerdo se discutió y se votó. El acuerdo, senador, acusaba al gobierno de Salvador Allende de 20 violaciones a la Constitución y las leyes. Y leeré solo algunas, textualmente. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención. Curiosa semejanza, indultos, delincuentes y terroristas. Sigo. El gobierno de Salvador Allende ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del gobierno, clausurando ilegalmente diarios y radio, imponiendo a estas últimas cadenas ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición. Sigo. El gobierno de Salvador Allende, comillas, ha estorbado, impedido y a veces reprimido con violencia el ejercicio del derecho a reunión por parte de los ciudadanos, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados se reúnan, se apoderen las calles y camiones para amedrentar a la población. El gobierno de Salvador Allende, textual de nuevo, ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas y al promover centenares de tomas de establecimientos industriales y comerciales. Todo esto es textual. El gobierno de Salvador Allende ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas, en muchos casos, a flagelaciones y torturas, violaciones a los derechos humanos. Sí, eso mismo. Continúo. El gobierno de Salvador Allende, comillas, ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla. Qué típico esto de países comunistas. Tienen que prohibir la huida de sus ciudadanos. Pero hay más. El Congreso lo acusaba de permitir, comillas, la formación y desarrollo de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas. Organización de grupos armados para generar una guerra civil. El acuerdo dice también: el gobierno de Salvador Allende ha hecho públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas. Tenemos todo el derecho a recordar la historia y a ofrecer antecedentes para que nuestros hijos no se queden con una interpretación absurda y maniquea de los hechos que la izquierda radical intenta imponer desde hace 50 años. En fin, el texto del acuerdo termina solicitando al presidente, pero también a las Fuerzas Armadas, a poner término inmediato a esta situación. Repito, el Congreso pedía la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas. Así lo entendió el propio Allende. Lo insólito es que este señor, que condena la participación de las Fuerzas Armadas en política, condenaba la intervención de las Fuerzas Armadas en política, era el que tenía ejerciendo funciones políticas a las Fuerzas Armadas. ¿Y recuerda usted, senador, con cuántos votos se aprobó este acuerdo que estoy leyendo, que la izquierda radical no quiere recordar? Con 81 votos a favor y 47 en contra. ¿Y sabe cuántos de los diputados del Congreso eran de derecha entonces? Solo 36, 34 del Partido Nacional y 2 de la Democracia Radical. Y los votos contra Allende fueron 81. Con el antecedente relevante, además, de que todos los diputados demócratas cristianos votaron a favor de ese acuerdo y contra Allende. ¿Y por qué es relevante? Porque se trata del partido que llevó a Allende al poder. Porque Allende no contó con votos suficientes del pueblo para ser electo. Necesitó de los del Congreso Pleno. Y quienes lo hicieron posible fueron precisamente los demócratas cristianos. ¿Es una exageración? ¿No será que Allende era realmente un demócrata y la derecha miente? Yo creo que no es necesario responder esa pregunta, como hicieron los diputados republicanos, y de Chile Vamos me remitiré a los hechos, a cosas que dijeron o hicieron el propio Allende, su partido y sus partidarios. Congreso de Chillán, 1967, 3 años antes de que Allende asumiera el poder. Comilla. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima, constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico. Solo destruyendo el aparato democrático militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. Ahí tienen a su demócrata. Ahí tienen las declaraciones oficiales del partido en que militaba. A este congreso asistieron delegados de los gobiernos comunistas de la Unión Soviética, de Alemania Oriental y otros más. Un detalle más a propósito de la tan criticada intervención de Estados Unidos en todo este proceso. Todo esto, senador Insulza,
Lo saben quienes se victimizan hoy y nunca se les ha oído una crítica al comunismo. De hecho, circulan por la vida como si el Partido Comunista fuera uno más entre otros. De modo que sí, el 11 de septiembre no celebramos atropellos a los derechos humanos que se produjeron después del golpe, eso los lamentamos. Celebramos ser una república democrática, como le decía recién, y no una dictadura comunista. ¡Viva Chile!